Pues nada, saludos a todos y todas a esta quinta reunión, si no me equivoco, del seminario sobre la democracia, una perspectiva histórico-crítica, después de 2 semanas de posposición, de reunión. Primero, porque se me había dañado la lavadora hace 2 semanas y tuve que de emergencia ir a lavar ropa a casa de mis papás. Y pues obviamente la segunda. La semana pasada, pues por motivo de que no tenía, estaba entre los que no tenían todavía luz. Y aunque podía, sí, digamos, disponer de energía para tener la sesión, pues no podía derrocharla ni podía de esto. Así que, además de que pues, era martes y tal vez algunos de ustedes todavía no tenían acceso directo o a sea luz eléctrica o sea a internet o lo que fuese. Eh, Déjenme bajar un poco el abanico. Bueno, Vamos a recapitular un poco, perdón, espero que, ¿verdad? Obviamente, asuntos de rigor, espero que todos ustedes y los suyos estén bien y bien de salud en particular. Espero que no hayan tenido más percances que los esperados por el impacto del huracán Fiona, este, y el manejo post huracán, de las autoridades. Nada, nosotros, que un poco para recapitular y entonces darle la palabra antes de seguir adelante con el príncipe de Maquiavelo, darle la palabra a Jesús, Manuel, pero antes de eso, recapitulo. La última vez que no, porque fue hace 2 semanas ya, no, sería 3 días. Exacto. La última vez que nos vimos estuvimos conversando sobre el príncipe de Maquiavelo. Y Maquiavelo en general, pero ¿verdad? Girando alrededor de esta obra en particular, el príncipe. Y habíamos dicho de que a pesar de que el seminario pues giraba alrededor de la democracia y sus peripecias a través de la historia de la humanidad, por lo menos desde la perspectiva más bien occidental, que a pesar de eso, pues en Maquiavelo no tenemos tanto la presencia tal vez de un pensamiento democrático explícitamente, o sea, explícito, de manera explícita. Aunque sí yo creo que hay unos elementos o unos importes en el pensamiento de Maquiavelo que podrían o leerse en clave democrática o que pudieran, perdón, nutrir una, una teoría política democrática. Y en parte, sí, exacto. En parte, creo yo que el pensamiento de Maquiavelo podría nutrir una teoría política democrática o una cultura democrática en la medida en que hay unos filos demóticos en su obra, ¿verdad? Y hago la distinción entre demótico y democracia, ¿verdad? Ambas palabras contienen la palabra demos, ¿no? De pueblo. Pues porque después democracia uno habla propiamente de la experiencia del poder del pueblo, este, sedimentados, digamos, entre otras cosas, en un conjunto de reglas relativamente estables o prácticas. Mientras pues que cuando hablo de demótico o demofílico, me refiero que es cercano al pueblo, al temperamento popular, a darle cierta importancia al pueblo de alguna manera. Que yo creo que es lo que hace Maquiavelo. En Maquiavelo no hay obviamente un planteamiento, y menos en El Príncipe, no hay un planteamiento explícito, ni implícito tampoco, en el cual se proponga una democracia como una especie de sistema de gobierno adecuado, pero sí el pueblo, el demo, el pueblo, pues cobra importancia.
En este sentido, Maquiavelo no es el único, digamos que abriendo la modernidad es uno de los más importantes, pero pues hay algo en el contexto de lo que será la modernidad que tiene que ver con cada vez más eh, ir entendiendo, así sea producto de golpes, sublevaciones, guerras civiles, rebeliones, que el asunto este del poder de mando y de gobierno, pues tiene que contar con el pueblo de alguna manera. Y no ya meramente como un sujeto pasivo o como un sujeto súbdito, el cual solamente le correspondería obedecer u obedecer. Y en ese sentido, pues nada, y pues Maquiavelo es uno de esos representantes o autores, representantes que plantean la importancia del pueblo, la centralidad del pueblo como un actor político con el cual hay que contar. Decíamos en la clase anterior, en la previa a esa, que Maquiavelo explícitamente habla de las virtudes de la multitud, eh, de la sabiduría de la multitud en materia de toma de decisiones en torno a qué es lo mejor o más lo que o qué es lo que más le conviene a la comunidad en general en el contexto del libro de los discursos sobre Tito Livio. Y uso la palabra multitud y no pueblo porque es un dato, es un dato, una observación interesante y particularmente a partir, abro un pequeño paréntesis, lo que voy a hacer, lo que voy a plantear es una observación interesante desde la óptica particularmente de la distinción que hace Antonio Negri, primero y luego Antonio Negri y Michael Hart en la trilogía, pero de obras Empire, Multitude y Commonwealth, pero ya se ve claramente en el primer volumen de Imperio o Empire, que hacen esta distinción entre multitud y pueblo. Y no voy a entrar en esa discusión, pero sí, meramente, o sea, no voy a profundizar mucho en el argumento, pero digamos que en términos generales, Negri y Hart plantean a la multitud como ese sujeto colectivo, plural pero singular. La Eh, verdad. eh, eh, o sea, singular, plural en sus aristas, singular como sujeto actor, este, que quiere agenciarse del poder de decidir, mientras que el pueblo se ve como ese sujeto colectivo ese sujeto sujetado, digamos, ese sujeto colectivo que se ve sujetado, nombrado, sujetado, eh, conceptualizado desde la óptica del uno que tiene el mando. Es decir, mientras que la multitud se ve por Negri Hart como un sujeto más activo, el pueblo se ve como un sujeto más pasivo y más cooptado. Pero bueno, nada, menciono ese breve paréntesis y que no le estoy haciendo justicia para nada, un argumento que es mucho más complejo y en virtud de otra argumentación distinta, pero eh, porque es interesante que Maquiavelo, en el contexto de los discursos sobre Tito Livio, cuando habla de ese sujeto colectivo, este, usa la palabra continuamente, usa la palabra multitudine, ¿no? La palabra italiana para multitud. O si le llegara a plantear en latín, pues usa la palabra multitudo, pues, que es multitud. Mientras que, y claro, y lo interesante es que en los discursos sobre Tito Livio usa la expresión multitud y en ese texto se pretende se plantea que un mejor régimen es aquel en donde la multitud ejerce más poder, porque la sabiduría agregada de la multitud es mayor, digamos, que la del monarca o el uno, o el príncipe que pudiera gobernar. Mientras que en el príncipe, cuyas lecturas tradicionales y principales o más dominantes, es una obra en la cual supuestamente los planteamientos se hacen en virtud o para el beneficio del uno que gobierna o que pretende gobernar, el príncipe. Y supuestamente entonces
el sujeto colectivo es subordinado, es súbdito. En el príncipe desaparece la palabra multitud, casi por completo, si no me equivoco, sino por completo. Y continuamente la expresión que usa Maquiavelo para referirse al colectivo es pueblo. O sea que es interesante esa dicotomía, eh, esa diferencia, mientras que uno es consistentemente usando la expresión multitud para referirse al colectivo en virtud de un contexto en el cual el colectivo debe ser proactivo o activo en el gobierno. En otro contexto, en el príncipe es consistente usando la expresión pueblo, en un contexto en el cual supuestamente, por lo menos a prima facie o explícitamente o formalmente, se plantea el colectivo como un sujeto pasivo. Y pues nada, pero a pesar de eso, y a pesar de la textura dominante, pues hemos visto hasta el momento, particularmente la última vez que nos reunimos, como el Príncipe de Maquiavelo, aunque está explícitamente planteado como un texto sobre príncipes, para príncipes, dedicado a un príncipe de carne y hueso, a pesar de eso, el pueblo empieza a ser planteado de una manera central. Este, y se empieza a establecer ya de la misma carta dedicatoria una especie de entrejuego entre la figura del pueblo y la figura del príncipe. ¿Verdad? Como yo decía en el momento, y suelo decir cada vez que converso, discuto sobre el príncipe de Maquiavelo, el establecimiento de una especie de relación simbiótica entre el pueblo y el príncipe. Eso pues nada, empezamos a ver eso, que va a guardar continuidad con unos comentarios que vamos a hacer hoy cuando hablemos del capítulo 8, capítulo 9 y los últimos capítulos. Y pues vimos finalmente, acabando la sesión pasada, ese capítulo 5 en donde se trata sobre cuáles son las indicaciones que hace Maquiavelo para un gobernante que quiera apoderarse de una manera estable y consolidada, apoderarse de lo que antes, una ciudad la que antes había estado organizada de manera republicana, y termina concluyendo que la mejor manera es destruirla, pero que esta sugerencia o recomendación tan extrema es realmente pues el correlato necesario de una apreciación bien positiva de la vitalidad, de la intensidad de la vida en un régimen republicano. Como es que decía, pero en una república se respira más amor, más odio, más sed de venganza, ¿no? Pero que en otras palabras lo que indica es pues una mayor vitalidad en general de la vida en una república. Que si bien no era una democracia tal cual, era un régimen ciertamente mucho más representativo de todas las partes, en el cual los plebeyos tenían algo de participación y el poder en general estaba más distribuido, digamos, que una monarquía. Y por ahí más o menos íbamos, ¿no? Entonces, se hicieron varios comentarios en la sesión. Y pues nada, poco después de haber cerrado la sesión, el compañero Jesús Manuel que me indicó nada, que quería retomar unos comentarios que se habían hecho durante la sesión para entonces él a su vez añadir sus propios comentarios y frente al grupo en general, y de ahí pues entonces partimos. Así que Jesús, si nos puedes un poco recordar en torno a lo que tú querías comentar, y entonces pues adelantar tu comentario. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Sí. Sí. Pues mira, lo que pasa son en verdad unos comentarios, son unas reacciones a la lectura que tú hiciste en el momento de la relación que él hace sobre la obra de gobierno y la obra de arte. Que él dice, por ejemplo, en tu edición, cuando él dice,
No quisiera que se juzgue presunción en nombre de humilde Estado atreverse a dar reglas de conducta al gobierno. Estoy en tu edición en la página 98, 99 Sí, en la carta de de los Exacto, porque así como los pintores de paisajes desde la llanura pintan las montañas y desde los montes los sitios bajos, de igual modo, para comprender la índole del pueblo es necesario ser príncipe y para conocer la de los príncipes conviene ser del pueblo. Esto me hizo pensar, ¿verdad?, con respecto a la obra de arte, la importancia de la obra de arte en ese momento histórico. Estamos en el Renacimiento. Antes de llegar a eso, ese mismo comentario que él hace, creo que lo recoges tú ahora cuando dices la relación simbiótica que debe haber entre el pueblo y el príncipe, que es la misma relación simbiótica que él usa de cierta manera cuando establece que la obra de arte tiene unas perspectivas. Tú lo ves desde el príncipe, lo ves desde lo alto, desde lo bajo. Ahí hay una relación simbiótica. Fíjate que el arte del Estado está siendo utilizado, es un cuadro lo que él está presentando de cierta manera, sí. y el arte está siendo utilizado para hacer más clara esta metáfora de él. Pero entonces esto nos lleva a algo muy importante, o por lo menos lo considero importante, que es Maquiavelo nace en 1469, que estamos en el momento cumbre o comienzo, el descubrimiento posteriormente, la filosofía del humanismo, el hombre como centro y medida de lo que existe en el mundo. Y entonces desde esa perspectiva voy a un comentario que él hace Sí. en la edición sobre, dice él, la exhortación para librar a Italia de los bárbaros. Ahí hay dos cosas que me interesan. Primero que habla, en esta me interesa primero, pero luego la otra que es sobre la cuestión del Redentor, el comentario que hace del Redentor. Pero antes que esa me interesa la que él dice. Dios no quiere ejecutarlo todo para no quitarle el libre arbitrio y la parte de gloria que nos corresponde. Es decir, que hay una separación, y eso es el humanismo y ese es el renacimiento. Hay una separación entre Dios, entre el pensamiento filosófico de Dios como creador de todo y el hombre ahora como medida y participante. Ese Dios no lo quiere hacer de todo. Es decir, todavía está, porque hay que reconocer que en el Renacimiento todavía no se había separado totalmente de la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, los papas, Alejandro VI, ¿no? Pero el papa era guerrero, era luchador, y el Estado era como una especie de obra de arte. Bueno, es reflejo del hombre, ya no es reflejo de Dios, es reflejo es reflejo del hombre y de las acciones del hombre. Fíjate que él habla desde una perspectiva de conocimiento, porque fue embajador y como embajador que fuera a armonizar las relaciones del Estado. Entonces yo creo que él ve el Estado, él ve, o podemos ver en sus afirmaciones, como una creación consciente, calculada, como una obra de arte. Y fíjate que el ejemplo que utiliza es una obra de arte. El Estado es creado por el hombre, es creado por el gobierno, y eso tiene unas estructuras. Dentro de esas estructuras está lo que él mismo funciona en algún momento como embajador. Entonces es una obra calculada, es una obra de arte, porque toda obra de arte es algo calculado. Cuando nosotros decimos, una cosa es la naturaleza y otra cosa es la obra de arte. Y la obra de arte es algo calculado, está pensado, está el pensamiento del hombre y la ejecución de ese pensamiento plasmado en el lienzo, ¿verdad? Y fíjate que como parte de eso estaba pensando, como parte de esa obra de arte que es el gobierno, que es el Estado, está la guerra. La guerra se convierte en obra de arte también. Ya el Papa mismo afirma,
que hay unos medios, unas formas, unas estrategias para los ataques. Los condotieros se convierten en personas que sirven, están al servicio, ya sea del Papa, pero que luego se pueden convertir en uno de los jefes de Estado, ya sea Venecia contra Florencia. Y ahí volvemos de nuevo a ver la ejecución como obra de arte. Miguel Ángel, por ejemplo, Leonardo, perdóname, Leonardo lo mismo te pintaba, que trabajaba toda una serie de artificios para la guerra. Y era, cuando León X lo pone, es para pintar, pero lo pone también para calcular aquellas armas que puedan ser utilizadas para conseguir el gobierno, para conseguir el poder. Y entonces, ahí fíjate que aparece entonces lo que me parece, la afirmación de él. Dios no quiere ejecutarlo todo, para no quitarle el libre albedrío y la parte de la gloria que nos corresponde. Fíjate que esto es muy importante, la parte de la gloria que nos corresponde. Es decir, en ese proceso de crear, no es crear por crear, es crear porque es un arte que nos va a traer la gloria. Y la vamos a conseguir a través del poder, y el poder se consigue a través de la guerra. Y entonces la guerra es un arte, administrar es un arte, y el príncipe no es príncipe por sí, sino porque desarrolla todas unas capacidades, o de cierta manera desarrolla unas capacidades que lo llevan a ser el administrador. Es ahí por eso que él dice, o por lo menos lo entiendo, tú podrías explicarlo más, que va a ser una especie de redentor, sobre todo en el caso de Italia, que parece que es el ejemplo de todas las situaciones dificilísimas que ha pasado, y que él está muy pendiente de ese concepto histórico. Fíjate, no se ha desvinculado, pertenece a, está en. Se ha dicho, se ha comentado mucho que hubieron dos grandes personajes muy astutos, muy calculadores, muy gobernantes y muy buenos estrategas, guerreros, que fue el hijo del Papa, César, y el otro, César Borgia, y el otro que murió con las botas puestas, y el otro, el marido de la de España, de Isabel, Fernando de Aragón, Sí, y ambos sí, no, Fernando católico, sí. Exacto. Y fíjate que eran figuras que responden indudablemente a esa visión del príncipe insertado en el mundo humanista del Renacimiento, que de la misma forma que tenían el poder para declarar la guerra, para ir a luchar en la guerra, para presentarse junto con los condotieros, tenían el poder, por ejemplo, tenían la capacidad de escribir, de apreciar lo escrito y de ver el mundo en que se vivía, el mundo que vivía, como una obra de arte y al servicio de esa obra de arte. Por eso es que de cierta manera entiendo que está muy ligado a ese cambio filosófico que se da de la época medieval a lo que se llama luego el Renacimiento, que es esa visión humanista, verla desde el hombre y ya no desde Dios, y desde las medidas y las capacidades del hombre. Y a mí me parece que en ese sentido, con esos dos comentarios, hay otros más, con esos dos comentarios, él hace la afirmación, Maquiavelo, hace la afirmación, se envuelve en su época, representa su época, y déjame decirte algo, pienso también, cuando él está hablando del pueblo y ese concepto que tú acabas de decir de relación simbiótica, sí, de cierta manera hay una semilla ahí de lo que podría ser lo que tú llamas no democracia, pero sí el término que tú utilizas, que es donde se le da oportunidad al pueblo de ser parte de, y vuelve a afirmarse en el lienzo de la obra. Hay un juego y un rejuego,
yo lo veo desde esta perspectiva, pero tengo que bajar, como hace el artista, el pueblo, y el pueblo tiene que subir. Hay una relación simbiótica, como en la obra de arte. Y esto es parte esto es parte de la situación histórica en que está insertado Maquiavelo y en que está insertado el príncipe, ¿verdad? Que ya tú sabes, del 1464, 1500 por ahí es Maquiavelo, 1520 por acá, pero que él vive esas experiencias, vive la oportunidad de estar en la corte, como le comenta, y luego tiene, y como es embajador, pero tiene la oportunidad también, digo, si es oportunidad, puede llamarse de esa forma, de ser partícipe de la vida del pueblo. Muere, creo que con una mano adelante y otra atrás, sin un centavo, por los comentarios que hace un hijo de él posterior a su muerte. Lo que quería era enfatizar eso, porque para mí, ¿verdad? Aunque se estábamos hablando del Estado, pero insertar ese gobierno y esa visión del Estado alejado ya de las manos de Dios, y eso sí es nuevo. Y... ¿Cómo? No, no continúa. Y luego, y esta visión, como te digo, que es humanista, volver, y es partiendo, ¿verdad? Volviendo a los clásicos, a Roma, a Grecia, y rescatar esa visión de la política. Esas eran las notas que tenía ahí con respecto. A mí me interesaría cuando puedas, de esa última parte que dice, no debe perdonarse esta ocasión de que Italia, porque tú conoces, yo me estoy iniciando ahora en la historia de Italia, y este libro está insertado, y Maquiavelo está insertado en Italia, ¿verdad? Es su nación. Al cabo de tanto tiempo ve aparecer su redentor. Imposible me es decir con cuánto amor, con cuánta efusión le recibirán en todas las provincias que han sufrido las irrupciones extranjeras. Ok, vamos a dejarlo ahí. Te lo dejo ahí, Manuel. No, gracias Jesús por los comentarios, y todos son apropiados y adecuados. Yo estoy seguro que una persona más preparada o más formada que yo en los aspectos artísticos Sí. y literarios, en términos generales como de la época, podría podría darle muchos otros matices a la lectura de Maquiavelo. Yo que, ¿verdad? No, o sea, uno sabe lo que sabe y lo que ha leído, pero yo que no soy esa persona, digamos que si me pongo a pensar o sea, si me detengo a partir de lo que ya he dicho, a partir de tus comentarios ahora, si me pongo a pensar en esas pinceladas, mira la doble expresión que uso, artística, en la obra de Maquiavelo, pues, ¿verdad? Varias cosas, ¿no? Algunas que ya he dicho, otras que tal vez no. Por un lado, eso que tú recuerdas en la carta dedicatoria, de que lo que él usa como referencia para decirte que conviene ser del pueblo para conocer la naturaleza del príncipe y ser el príncipe para conocer la naturaleza del pueblo, pues es una referencia del perspectivismo en el arte, en la pintura, lo de los llanos, las montañas. Por otro lado, el hecho de que usa un vehículo artístico, literario, que es el género que después se va a nombrar, ¿verdad? A posteriori como el espejo de los príncipes, aunque lo use, o al contrario, o aunque escriba
suponiendo que está haciendo lo contrario de ese género, sigue usando ese género como referente, aunque sea para reaccionar en contra o rechazarlo, ¿no? Porque, ¿verdad? Como él dice en esa misma carta dedicatoria, condenando, ¿verdad? El uso ornamental de las palabras, del verbo florido y todo lo demás. Y Maquiavelo a veces se va al extremo al otro lado, ¿no? Es decir, Maquiavelo adopta en algunos pasajes incluso un lenguaje Dios mío, bien coloquial, bien popular, a veces hasta abiertamente vulgar. Eh, pero que el referente para caer en esos extremos sigue siendo pues una reacción en contra a una forma artística, literaria en este caso, de expresarse. Por otro lado, eh, en el capítulo, en ese notorio y conocido capítulo 18 del Príncipe, donde Maquiavelo plantea que, que el príncipe tiene que eh, aspirar a proyectar, tener 5 características, que debe aspirar a proyectar ser piadoso, religioso, íntegro, fiel, eh, religioso, piadoso, fiel, íntegro y piadoso, religioso, íntegro, piadoso, fiel. Me falta una, pero va por esa línea. Eh, Dice, bueno, dos cosas. Primero, explícitamente plantea que la religión, o sea, tú citaste ahí, y no es el único momento que lo hace, pero tú citaste ahí algo en la página 26 donde le da su espacio a la cuestión religiosa y a Dios, pero obviamente para después plantear la centralidad de este humanismo Claro, redescubierto, y digo redescubierto no, porque tú usaste palabras bien particulares que rememoran precisamente la antigüedad, que es esta cuestión del hombre como medida. Y pues, cómo no recordar que pues, el fragmento famosísimo de Protágoras, que es el fragmento sobre el hombre mensura, es decir, el hombre, eh, del hombre se puede decir que es lo que es en cuanto que es y que no es lo que no es en cuanto que no es. Que pues más allá de las 1000 formas que se puede interpretar eso y para lo que se preste, entre otras cosas, pues sí plantea básicamente pues que el hombre es la medida de las cosas, ¿no? claro, como lo hacía Pico, perdóname, como Sí, dijo Pico mirándola, ¿te acuerdas? Que sobre el hombre, describió el hombre tal y como es, el hombre renacentista, y Pico ya lo hace no solamente para el hombre que ocupa los espacios de gobierno, sino para el hombre en general. A mí me interesa, perdóname que te haya hecho la interrupción, porque hay una cosa sobre esto de la función déjame donde es sobre, espérate, es que lo solté. espérate, pero apunta Ajá, para no que ok, vale. y la línea que se Sí, sí, sí. que era que a pesar de que Maquiavelo hace unas concesiones explícitas en algunas ocasiones a la iglesia y al motivo religioso, Maquiavelo realmente no se llama engaño. Es decir, y explícitamente sugiere que el gobernante manipule a sus súbditos a través de la religión. O sea, es de estas figuras que bien temprano plantea la religión como, ¿verdad? Él no usaría nunca este lenguaje porque no es de su tiempo, es de la ciencia social del siglo XX, pero digamos que es de los primeros que plantea explícitamente el weaponize, el usar la religión como un artificio, un arma ideológica, como, ¿verdad? Para mejor controlar a la multitud. Y entonces, de hecho,
en ese capítulo 18, en donde se plantean esas 5 cualidades que todo gobernante debe tener, Maquiavelo dice que mejor que tenerlas es aparentar tenerlas. Es decir, mejor que ser verdaderamente fiel, piadoso, religioso, humano e íntegro. Esas son las 5. Es mejor aparentar ser fiel, piadoso, religioso, humano e íntegro. ¿Por qué? Pues porque aquí viene el realismo maquiavélico, porque si tú realmente fueras fiel, humano, religioso, piadoso o íntegro, no pudiera hacer lo contrario si la necesidad surgiera que tú tuvieras que obligarte a hacer no bueno, de hacer lo contrario. Si tú Claro, claro. verdaderamente fueras 100% puramente religioso dogmático, no pudieras tener que llevar a cabo acciones a las cuales te pudieras ver obligado a llevar. Si tú fueras íntegro, no pues, tuvieras problemas con tal vez traicionar la palabra empeñada en algún momento o no pudieras mentir. Este, y así por el estilo. De hecho, Maquiavelo dice, exacto, Rodolfo, es lo que hemos estado planteando hasta el momento, desde el principio. Y de hecho, Maquiavelo en ese mismo capítulo añade, y volvemos aquí a la cuestión del arte, y ahora me refiero al arte escénica. Maquiavelo dice que el príncipe tiene que ser un maestro en fingimiento. Explícitamente lo dice así, tiene que ser un maestro en fingimiento, que es una, ¿verdad? Que es una de las aportaciones tempranas en la modernidad temprana a toda esta cuestión que luego va a cobrar relevancia desde final del siglo XIX en adelante, de la cuestión en política, de que en política la diferencia entre la verdad o la realidad y la percepción es escasa o es porosa. Es decir, y puede tener igual de efectos objetivos reales en política algo que es producto o sea, una acción que es producto de una percepción de si es un reflejo real, fidedigno de una realidad. Pues eso ya está planteado en Maquiavelo, ¿no? Esta cuestión de la importancia de tu ser maestro en fingimiento, que y claro, lo chévere de Maquiavelo usar esta expresión tan específica de ser maestro en fingimiento es que la palabra fingimiento, ¿verdad? Viene de fingir. Y la palabra fingir viene de finta, ¿verdad? El que sabe, y yo no lo practico, pero el que sabe algo de lejos de esgrima, pues sabe que la finta es una movida en la práctica de esgrima, ¿no? La finta es cuando tú estás con la espada y o sea, o sea, actúas como te mueves como si fueras a balanzarte hacia el oponente con la espada, pero entonces te echas un poco para adelante para provocar una reacción del oponente, pero entonces en vez de completar la movida hacia adelante, te echas para atrás, doblas el brazo y le metes entonces por el costado con la espada. Es decir, que es el discípulo de que vas por un lado, pero vas por otro. Entonces, pues, o sea que, nada, ¿por qué me resulta interesante? Porque está hablando de maestro en fingimiento, ¿verdad? Tiene que ser un actor, tiene que fingir. Pero la cuestión de la combatividad siempre implicada en la política, porque no usa cualquier expresión, sino que usa la palabra fingimiento que viene de finta. Este. eh, o sea que hay muchos ecos, muchos matices que tienen que ver pues con la riqueza de lo que se está viviendo, por no hablar de que Maquiavelo un poco lo que quiere es en política, en política que, ¿verdad? Que por lo menos para los antiguos, y Maquiavelo en ese sentido, pues es más antiguo que moderno, la política es un arte, ¿verdad? Este, ¿verdad? La palabra arte es una de las posibles traducciones al español de la palabra griega antigua con la cual se usaba para hablar de la política. Cuando Protágoras, en el diálogo del Protágoras de Platón, dice que él enseña, eh,
¿qué es lo que le enseña? Él habla del arte político, ¿verdad? Se puede traducir por la virtud política, pero también se puede traducir por el arte de lo político. Pero que Maquiavelo de alguna manera también lo que quiere es ser la contraparte en materia del arte de la política de lo que, pues, qué sé yo, será Dante a través de la literatura, en el sentido de, dije Dante, pero me refiero realmente a toda la escena artística, en todas sus distintas manifestaciones, que es que en Italia el arte y la cultura en su sentido Claro, más generalizado, el arte y la cultura se adelantaron por mucho, sí, claro. se adelantó por mucho a la política en darle una identidad propia a Italia, ¿verdad? O sea, Italia fue siglos antes una unidad identitaria identificada por asuntos culturales y literarios antes de ser una realidad política, ¿verdad? Como realidad política, Italia es producto de los 1860, ¿no? Y de los complejos procesos que asociamos con el risorgimento o el resurgimiento, ¿no? O sea que digamos que Italia existía culturalmente mucho antes que políticamente. Y entonces, pues, de alguna manera, Maquiavelo, a través de su obra, pero en este caso específicamente El Príncipe, y queda consagrado y confirmado en ese capítulo 26, el último capítulo, lo que quiere es un poco desarrollar el equivalente o la contraparte, ¿no? El equivalente, pero en el ámbito de lo político. Este, eh, o sea que nada, he dicho dos o tres cosas también, ¿verdad? Distintas, pero así como también hizo Jesús en su momento, pero todas en la misma dirección, que es insistir en lo que se ha insistido hasta el momento, en la sesión de hoy, que es en estas aristas, en estos elementos, en estos matices artísticos que colorean la obra de Maquiavelo, y en este caso específicamente el Príncipe. Que me sospecho, y realmente tendría que hacer el análisis, que no lo he hecho y no, pues, pero me sospecho que debe estar más presente en El Príncipe que en otras obras, como por ejemplo en los discursos sobre Tito Livio, pues dado a que pues porque estoy seguro que está usando un montón de artificios retóricos para mejor llegar a un posible destinatario. Y por otro lado, cómo no recordar algo que no, o sea, ¿verdad? A veces las cosas más obvias se le escapan a uno de momento. Pero Maquiavelo escribió un sinnúmero de obras, particularmente comedias, ¿no? La Mandrágora, Clizia, entre unas pocas otras. O sea, que era una persona que también había cultivado ese otro tipo de escritura en la cual, dicho sea de paso, su intención, ¿verdad? Esto es bastante consensuado entre los estudiosos de Maquiavelo o la gente que lea Maquiavelo, que es que esas obras, más allá del valor literario que tengan, pues tienen valor incluso en términos de los mensajes o los planteamientos subyacentes políticos en ellas. Así que, ¿verdad? Dicho eso, pues por lo pronto al respecto de esos matices artísticos en la obra de Maquiavelo, en El Príncipe en particular. En el capítulo, gracias Jesús, en el capítulo 8 y capítulo 9, eh, para mí son de los dos capítulos que mejor sostienen o que mejor respaldan textualmente esta centralidad para Maquiavelo del pueblo, como actor con el cual hay que contar en materia de gobierno. Aunque no gobierne él, pero con el cual hay que contar puntos, respectivamente de que gobierne el uno. Eh, en el capítulo 8 en particular, se refiere Maquiavelo a
la situación en la cual cuando los gobernantes llegan al poder, dice Maquiavelo, a través de la vía criminal. Y da dos ejemplos, ¿verdad? Pero el ejemplo más notorio, más importante, eh, disculpen. Ok, perfecto. Este, ¿qué ejemplo de Agástocles? Agástocles nos cuenta Maquiavelo, llega al poder, llega a ser jefe, Dios mío, monarca, príncipe de Siracusa. Y dice Maquiavelo que Agástocles viene de las clases más abyectas, ¿verdad? Estoy citando la traducción al español que les mandé. Y viniendo de las clases más abyectas, obviamente eso implica, al no ser noble, que no podía tener mayores pretensiones de poder político. No obstante, se mete las fuerzas de defensa de la ciudad y poco a poco, por su capacidad, por sus destrezas y por su actitud, va escalando en la jerarquía de las Fuerzas Armadas, hasta que eventualmente llega a ser pretor de la ciudad. Y nos cuenta Maquiavelo que no conforme con eso, ¿verdad? Como Maquiavelo cuenta el hecho histórico, que no conforme con eso, pues Agástocles quería, pues ansiaba ya no ser verdaderamente poderoso dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, sino que quería el control de la ciudad, pues confabula con un sinnúmero de aliados, también provenientes de las Fuerzas Armadas, y convoca una reunión, y cito de memoria a Maquiavelo, y cita una reunión a los nobles y estoy citando, a los nobles y a los más ricos de entre el pueblo, de entre la ciudad. Es decir, a los poderosos, ¿no? Política y económicamente. Y cuando los reúnen muchos de ellos en un lugar concentrado previamente, dan una señal de alerta y hacen una emboscada por las otras fuerzas que estaban alrededor, ¿verdad? Que apoyaban sus aspiraciones de poder, y matan a medio mundo y se hace de poder, se hace del poder. Maquiavelo en ese momento, en este capítulo hay muchas cosas, hay mucha riqueza que se le añade a Maquiavelo. Por un lado, eh, en este capítulo cae la pretensión de que Maquiavelo es un pensador puramente realista al 100%, puramente realista, según el cual no hay ninguna consideración moral o ética, en sentido convencional. ¿Por qué? Porque hasta el momento Maquiavelo ha planteado las acciones de los sujetos que tienen el poder o que aspiran a tener el poder dentro de las coordenadas de lo que él llama la virtud, la fortuna y la prudencia. Y normalmente cuando habla de la virtud, Maquiavelo se refiere a la capacidad material que tienen los actores de imponer su voluntad para que el curso de los acontecimientos los beneficie. Mientras que por fortuna, en vez de, eh, en vez de asociar a la fortuna con la suerte, digamos, o añadirle este carácter mágico religioso que uno usualmente le asigna a la fortuna o a la suerte, o lo que se quiera, está la fortuna, para pegarlo, la fortuna es simple y llanamente esa cadena de acontecimientos, esa sucesión de acontecimientos incesantes, en el cual uno se mueve, ¿verdad? Ese conjunto de circunstancias, acciones, reacciones, acontecimientos que ocurren alrededor de uno y respectivamente de cómo uno actúa ante ellos, o que uno opte a tratar de incidir más o menos sobre ellos. En ese sentido, la fortuna no es nada místico, mágico, religioso. La fortuna es bien concreta, es la materialidad del mundo. Es ese continuo devenir
del cual nos hablaba de Heráclito en la antigüedad. Ese continuo devenir de acontecimientos. Eh, Digo esto porque si Maquiavelo fuera puramente realista y no hubiese ninguna consideración moral o ética de ningún tipo, pues Maquiavelo no tendría por qué tener reparo en llamarle a Agástocles virtuoso, porque nada en su éxito dependió de circunstancias ajenas a su voluntad, porque tenía todo alrededor en su contra y logró lo que logró porque impuso su voluntad, es decir, la virtud, y tendría que haber dicho Maquiavelo, impuso su virtud sobre la cadena de acontecimientos para agenciarse del poder. Pero Maquiavelo dice, pero por su desenfrenada crueldad, por traicionar amigos, por asesinar, por, ¿verdad? Hacer toda una lista rápida de cosas terribles que hizo Pejagato para llegar al poder, dice Maquiavelo, por toda esa lista de crímenes, me es imposible llamarle virtuoso a una persona, ¿verdad? Como esta. Acciones que llevó a cabo con las cuales, si bien logró el poder, dice Maquiavelo, no logra la gloria de ser digno de rememorar y recordar en el futuro por la gente. Por lo tanto, o sea, si Maquiavelo se niega a llamarle virtuoso a Agástocles a partir de que todo su poderío o casi todo se debió a su virtud en el sentido de imposición de voluntad, es porque Maquiavelo está emitiendo un juicio de valor, ergo de moralidad, de ética, de algún tipo. Este, Porque si Maquiavelo fuera un realista puro y lo que cuenta si lograste o no lograste tu cometido, en el cálculo en el cual no se es ni moral ni inmoral, sino que se es supuestamente amoral, pues Maquiavelo no hubiese tenido ninguna contemplación en llamarle virtuoso a Agástocles y sin embargo se niega a llamarle virtuoso. Eso por un lado. Por otro lado, eh, y al punto de la cuestión del pueblo, ¿verdad? Porque hasta el momento pensé que estaba enfocado en este caso en el uno, que es Agástocles. Es que Maquiavelo dice que, que si bien Agástocles así logra el poder, eh, rápidamente cambia o le da un giro tremendo al curso de sus acciones y a su temple frente a la gente para poder consolidar y estabilizarse en el poder. Es ahí donde sale a relucir la figura del pueblo. ¿Cómo? Pues Maquiavelo entonces dice que si bien Agástocles llega al poder a través de la tremenda crueldad, eh, dice, hizo un buen uso de la crueldad. ¿Verdad? Y Maquiavelo introduce una distinción entre el buen y el mal uso de la crueldad. Aunque abre un paréntesis importante, importante para cuestionar el supuesto realismo puro de Maquiavelo, en donde dice el mal uso del buen uso de la crueldad, si es, y abre un paréntesis donde dice, y cito de memoria, si es que puede llamársele como bueno a algo que es malo en sí mismo, cierro la cita. Por lo que Maquiavelo, o sea, todos esos condicionamientos, todas esas cosas minúsculas son importantes porque deshacen toda esa marioneta de Maquiavelo que se ha construido en términos hermenéuticos a través de los siglos. Pero bueno, ¿qué es el buen uso de la crueldad? Si es que se le puede llamar a algo bueno que no lo es en sí mismo. Maquiavelo dice que el buen uso de la crueldad es, por un lado, cuando se es cruel por pura necesidad para lograr el cometido, que es hacerse del poder o retener el poder, pero que luego de haber logrado el cometido imperioso que llevó a tener que usar la violencia y la crueldad, luego de haber ejercido la crueldad, pues se cesa en usarla, se desiste de ella.
Y muchas veces hay algunas interpretaciones que insisten en esa característica como la principal de lo que sería para Maquiavelo un buen uso de la crueldad. Cuando se es cruel por pura necesidad, pero después que se logra el cometido, pues se desiste de ser cruel. Pero la segunda característica es más importante aún, creo yo, que es que Maquiavelo dice, el buen uso de la crueldad es eso, pero cuando además es acompañado por lo primero que se hace cuando se desiste de ser cruel es beneficiar al pueblo. Entonces ahí está el dato histórico de que, bueno, dos cosas. Una de ellas, Maquiavelo nos lo dijo explícitamente. ¿Cuál es ese segmento social que sufre directamente, inicialmente, el embate de Agástocles para hacerse del poder? Los ricos, los magnates, los nobles, no los plebeyos. Eso es lo primero. Lo segundo, que no dice Maquiavelo, pero cualquier edición mínimamente decente que sea crítica del Príncipe lo va a contener en sus notas o aparato crítico, es que te van a decir en una nota al cárcel, en una nota al final del capítulo, como hace en este caso la edición de la Yupi, que una de las primeras acciones que lleva a cabo Agástocles después que logra el poder es que emprende una tímida reforma agraria y como parte de ello perdona eh, un montón de deudas a los campesinos pobres, deudas que los habían llevado en la práctica a la servidumbre, a la esclavitud de los grandes terratenientes. O sea, que uno ve medidas concretas en donde Agástocles beneficia al pueblo y benefició al pueblo históricamente. Por lo que entonces lo que redime realmente a Agástocles no es que fue cruel al principio y después dejó de ser cruel. Es que si bien fue cruel al principio para lograr su cometido, que era hacerse del poder de la ciudad, a paso seguido gobernó de manera tal que favoreciera al pueblo. Y entonces a eso le sigue el capítulo 9, en donde eh, ese capítulo merita, voy a leer rápido, es cortito, lo que voy a leer es cortito. Ese capítulo 9 es sobre aquellos que llegan al poder a través del respaldo popular, perdón, no, a través del respaldo de sus conciudadanos. Pero es interesante que lo primero que hace Maquiavelo en ese capítulo 9 es hacer una distinción sociológica básica, que es decir, que llegar al poder con el respaldo de tus conciudadanos no es llegar al poder, o sea, perdón, que es decir, que llegar al poder con el respaldo de tus conciudadanos siempre va a implicar una de dos, o llegar al poder principalmente con el respaldo de los magnates, los ricos, de la élite, o llegar al poder con el respaldo de tus conciudadanos que provienen del pueblo, de los plebeyos, ¿no? Dice Maquiavelo, comenzando ese capítulo del Principado Civil, dice, el otro medio de que un ciudadano llegue a ser príncipe de su patria, no por crimen u otra violencia intolerable, es el del favor y la asistencia de los conciudadanos. Y a este principado se le puede llamar civil. No es necesario para conseguirlo ni gran virtud ni gran fortuna, sino más bien una astucia afortunada. Se alcanza o por el favor del pueblo o por el de los magnates. Porque en todas las ciudades hay dos tendencias que tienen su origen. Una en no querer el pueblo que le opriman los poderosos y otra en desear esto dominar el pueblo. Y de estos dos apetitos diferentes nacen las ciudades uno de estos tres resultados, el principado o la libertad o la licencia. El principado lo fundan el pueblo o la nobleza, según la ocasión de que puede disponer cada uno de estos dos bandos. Porque cuando los magnates no pueden dominar al pueblo, aumentan la fama de cualquiera de ellos y lo eligen príncipe para, a su sombra, satisfacer mejor sus deseos de dominación. El pueblo, por su parte, cuando ve que no puede resistir a la nobleza y algún ciudadano llega a tener gran reputación, lo hace príncipe esperando que con esta autoridad lo defienda. ¿Verdad? Que es un planteamiento en palabras, ¿verdad? En lenguaje no solamente maquiavélico, sino del tiempo, un poco de lo que, pues, de lo que dice ahí llanamente Rodolfo en el chat, pues, la lucha de clases, ¿verdad? Maquiavelo está planteando que es a partir de la correlación de fuerzas de la lucha de clases lo que va a determinar si tú llegas al poder con el respaldo de una clase o de otra, ¿no? Para usar las palabras que usa Maquiavelo, con el respaldo de una tendencia o de la otra.
Ahora bien, aquí Maquiavelo claramente tiene una preferencia, pero el realista de Maquiavelo te va a decir que si tu aspiración es llegar al poder y solamente puedes llegar al poder con el respaldo de los ricos, pues pejarlo. Ahora, ese es el realista de Maquiavelo, pero el, el Maquiavelo más genuino, o sea, no el Maquiavelo, digamos, con matiz ético mínimo o con preferencia, te dice, si tú puedes escoger apuesta, o sea, para tener el poderío de manera más segura y más estable, trata de llegar al poder no con el respaldo de los magnates, sino con el respaldo del pueblo. Y ahí emite otro juicio claro de valor, donde dice, ¿por qué? Porque los objetivos o los fines del pueblo son, y cito, son más honrados. Eh, incluso, Maquiavelo lo va a decir, o sea, que uno lo que está, o sea, déjame recapitulo algo diciendo, o sea, que en otras palabras, Maquiavelo está diciendo que el gobierno más estable, el sujeto gobernante más durable, más estable, es aquel que tiene como base de apoyo la muchedumbre, el pueblo, la multitud, no la élite económica, no los magnates. Pero además de eso, el realista, como aún el realista te dice, pero si no te queda de otra y llegas al poder con el respaldo de los magnates, Maquiavelo te dice, lo primero que tienes que tratar de hacer después que llegas al poder es procurar el favor del pueblo. Y te dice, uno, ¿por qué? Porque pues, el pueblo es más honrado como sujeto. Sus fines son más nobles, fantástico. Pero después Maquiavelo añade otro planteamiento que es estrictamente también sociológico. Te dice, pero además vamos a suponer que es que tú no quieres, porque tú desprecias a esa gente, no quieres tenerlo como base de apoyo. Dice, como quiera te conviene, porque el pueblo como sujeto es mucho más masivo que la élite y por lo tanto físicamente podrían contigo de una manera mucho más fácil que una minoría sociológica que vendrían a ser los magnates. Ahora bien, o sea que lo que estoy diciendo es que Maquiavelo está diciendo que la base de apoyo primordial, preferencial para un gobernante es el pueblo. Ahora bien, insistiendo, ¿verdad? Respaldando nuevamente esta clave interpretativa que yo trataba de adelantar, según la cual pues, para Maquiavelo el principal ideal es aquel que está basado en una relación bien estrecha entre la figura del príncipe y el pueblo, una especie de príncipe popular. Eh, lo importante es entonces saber que para Maquiavelo, añadir que esto no significa para Maquiavelo el que tú manipules oportunistamente al pueblo para tu beneficio exclusivo. Porque Maquiavelo podría haber dicho todo lo que ha dicho hasta el momento, pero limitarse al estrecho interés de lo que le convenga al gobernante. Y pues yo me aproveché del pueblo, de que el pueblo sus fines son más honrados, más nobles que el de los magnates, este, y tal más cual, y gracias a él pues llegué al poder y ahora me beneficio yo para mí, para mí, para mí, para mí. Pues no. ¿Verdad? Y cómo lo sabe, porque Maquiavelo entonces añade una, dos, tres, cuatro. En el quinto párrafo de ese capítulo 9, Maquiavelo dice: quien llega a ser príncipe por voluntad del pueblo debe conservar su amistad. Ahí está, y lo dice todo. Porque la amistad, digo, la amistad que es saludable, si es amistad de verdad, está basada en qué? En relaciones de reciprocidad. O sea que por lo tanto, esto que está planteando Maquiavelo no es que tú uses al pueblo de una vez y por todas, una sola vez para llegar al poder y después te olvides de él y te beneficias tú nada más. No, es conserva su amistad. ¿Y cómo tú conservas su amistad? Implementando una relación de reciprocidad, de bienestar mutuo, recíproco. Eh, de hecho, tan vital es para Maquiavelo el apoyo popular
del que gobierna. Y entonces aquí recordando esta cuestión de la amistad, recordando que eso en última instancia tiene que estar basada en procurar bienestar para el pueblo también. Que dos párrafos más adelante, Maquiavelo dice, en conclusión, y escuchen el uso de doble negativo, perdón, de doble absoluto. Dice, en conclusión, el cariño del pueblo es para un gobernante, bueno, dice para un príncipe. En conclusión, el cariño del pueblo es para un príncipe absolutamente necesario, por ser la adversidad su único recurso. Entonces, ¿verdad? Cuando digo doble absoluto es porque califica la palabra necesario con absolutamente, que literalmente es un absoluto, y la palabra necesario, es decir, Maquiavelo no tiene que haber añadido, en términos estrictamente significado, la palabra absolutamente para hacer de la palabra necesario un absoluto, porque la palabra necesario es un absoluto. Si algo es necesario. Punto. No es opcional, no es accidental, es necesario. Pero es tan y tan y tan fundamental que es absolutamente necesario el cariño del pueblo para un príncipe. Y termino los comentarios sobre este capítulo 9 añadiendo que dos párrafos más adelante, o sí, uno o dos párrafos más adelante, Maquiavelo entonces explícitamente reconoce la novedad de su planteamiento. Porque pasa, ¿verdad? Lo leo en voz alta ahora, pero pasa a decir que él reconoce que en la historia del pensamiento político, hasta ese momento, todos los grandes pensadores que han dejado, digamos, cuya obra, o sea, cuyo pensamiento ha quedado sedimentado en obras, ¿no? En textos y demás, que todos los grandes pensadores en la historia del pensamiento político hasta el momento habían hecho del pueblo un sujeto despreciable, no digno de fiar, ¿verdad? Maquiavelo dice, a quien rechace esta opinión, ¿verdad? Que es que con raras excepciones es un leitmotiv, es un elemento continuo de Platón en adelante, hasta Maquiavelo. Dice, a quien rechace esta opinión mía, alegando el vulgar proverbio de que edificar en el pueblo es como edificar sobre el fango, le diré que el dicho es cierto cuando un ciudadano particular acude al pueblo para que le libre de la opresión de sus enemigos o de los magistrados, en cuyo caso sufrirá con frecuencia un desengaño, como sucedió a los gracos en Roma y en Florencia a Miser Jorge Scali. Pero si el que fía en el pueblo es un príncipe con autoridad y valor, a quien la adversidad no asuste, que haya tomado todas las necesarias disposiciones y sepa infundir su aliento y mantener ordenada la multitud, lejos de ver defraudadas sus esperanzas en el pueblo, se convencerá del acierto con que las ha fundado en él. En otras palabras, Maquiavelo está diciendo precisamente ese dicho de que fundar sobre el pueblo es como fundar ¿sobre qué? Sobre la arena movediza, sobre el fango. Maquiavelo dice, ese dicho solamente es cierto si el que lo hace utilizando el pueblo de manera oportunista. Si eso es así, pues claro que estás construyendo sobre fango, porque el pueblo no es anormal y eventualmente se va a disgregar y se te vuelque en contra o sencillamente te retira la confianza o lo que fuese. Pero no es cierto el dicho de que construir sobre el pueblo es como construir sobre el fango si no lo usas de manera oportunista, sino que al contrario, lo articulas con él precisamente una relación de beneficio mutuo, de bienestar mutuo, relaciones de reciprocidad, conservar su amistad, como dice Maquiavelo. Eh, y lo otro que quiero señalar, antes de terminar con el capítulo 26, de volver al capítulo 26 y un poco terminar con eso, los comentarios sobre Maquiavelo, es ir al capítulo 18. En el capítulo 18 que es donde Maquiavelo, perdón, habla, disculpen, habla precisamente
de esta cuestión de las cualidades que tiene que tener un gobernante, de ser maestro en fingimiento, de si tiene que cumplir siempre o no la fe prometida, ese tipo de cosas. En ese contexto de ese capítulo 18, Maquiavelo al final supuestamente dice o articula una expresión que la gente ha tendido a leer como si dijera el fin justifica los medios. Que si bien dije que tal vez el espíritu de esa expresión pudiera leerse a raíz más bien del libro como totalidad y particularmente a raíz de cómo termina el libro con ese capítulo 26, cuando usted va al pie de la letra de lo que dice Maquiavelo, tiene por lo menos dos implicaciones que rompen radicalmente con la expresión el fin justifica los medios. Y esta es la expresión que se presta para ello. Dice Maquiavelo, y esta traducción es literal del italiano, así mismo lo dice en italiano, en florentino. Dice, de las acciones de los hombres y más aún de las de los príncipes, que no pueden someterse a reclamación judicial, hay que juzgar por los resultados. Ya, tan sencillo como eso. De las acciones de los hombres y más aún de las de los príncipes, que no pueden someterse a reclamación judicial, hay que juzgar por los resultados. Si yo corto la parte del medio, que es importante, pero si la corto, o sea, Maquiavelo está diciendo de las acciones de los gobernantes, hay que juzgar por los resultados. La puse en el chat. Si usted compara eso con la expresión, el fin justifica los medios, la cosa no cuadra. No, bueno, uno, literalmente no es la misma expresión. Dos, la diferencia en las implicaciones. Primero, cuando tú dices el fin justifica los medios, la expresión implica, o sea, lo que dice exactamente, pero pues, déjame redundar. La expresión el fin justifica los medios implica que si tú logras la meta, el fin que estás buscando, los medios quedarán necesariamente justificados. Por lo primero. O sea que, bueno, eso es lo primero. O sea que no hay la posibilidad de un juicio negativo o contrario al respecto de tus acciones, siempre y cuando tú logres el cometido, quedarán necesariamente justificados. Mientras que, como lo dice Maquiavelo, Maquiavelo dice, los gobernantes actuarán y nosotros vamos a juzgar por los resultados de las acciones de los gobernantes. Pues presumiblemente, si los gobernantes actúan y las acciones nos benefician de alguna manera, pues ¿cómo vamos a juzgar? Pues positivamente. Vamos a justificar sus acciones. Pero si lo que hacen los actores, los gobernantes, perdón, redunda en algo negativo para nosotros o nocivo para nosotros, ¿cómo vamos a juzgar? Vamos a juzgar negativamente sus acciones. Es decir, en Maquiavelo está abierta perdón, en el caso de Maquiavelo, en el caso, como lo dice Maquiavelo, el juicio es abierto, es open-ended. O sea, no queda automáticamente justificado o juzgado positivamente las acciones del gobernante. Eso va a depender de su resultado. Pero lo otro que también es igual de importante y está conectado con lo que acabo de decir es que el fin justifica los medios es una expresión que está estipulado, que se plantea desde la óptica de quién, del que actúa. Yo que actúo procuro un fin. Si logro ese fin, quedarán supuestamente justificados los medios en los que yo incurrí. Como lo dice Maquiavelo, de las acciones de los gobernantes hay que juzgar por los resultados. ¿Quién juzga? No es el uno que actúa, juzgan los otros, juzga el pueblo. O sea que
lo que está, como lo dice Maquiavelo, lo que está planteado es el cotejo público, es el cotejo popular, mientras que lo que dice la expresión que se le adjudica a Maquiavelo está planteado desde la óptica del uno que actúa y respectivamente del juicio del otro o de los otros. ¿Verdad? Esto es otro elemento más que, que, que este, que le mete la viga en el ojo a las lecturas dominantes de interpretaciones dominantes de Maquiavelo. Más no obstante, pues vamos a suponer que el espíritu de esa expresión que se le adjudica a Maquiavelo está presente. De que aunque no dijo lo que dicen que dijo, el espíritu de eso que no dijo, pero que dicen que dijo, está presente. Es como yo decía en la reunión pasada, que se cae de la mata, que a ti, Rodolfo, por la asistencia, a ustedes todos, se cae de la mata que la primera pregunta que hay que hacerse, bueno, pues ¿cuál es el fin que justifica determinados medios? Porque, o sea, muchas veces se interpreta ya de antemano esa expresión de una manera negativa. O sea, uno no sabe qué viene primero, ¿no? Si la interpretación peyorativa de Maquiavelo, que lleva entonces a la lectura automáticamente negativa de la expresión, o si la lectura negativa de la expresión, que entonces se le adjudica para alimentar la interpretación peyorativa o negativa de Maquiavelo. Pero usualmente cuando se habla del fin justifica los medios, lo que se tiende a usar para ejemplificar, pues son cosas malas. O sea, cosas que se ven normalmente como moralmente malas. Es decir, que si yo quiero pues hacerme del poder, como Agástocles, pues si yo tal vez mentí a mis amigos, a mis conciudadanos, maté a dos o tres, hice 20 fechorías, pero si mi meta era llegar al poder y lo logré, pues quedará justificado todos esos desmanes y desmadres que hice. Este, pero hay fines y hay fines. Es decir, hay metas y hay metas, u objetivos y objetivos. Y sí, hay objetivos que pueden ser adjudicados o juzgados como nocivos, mezquinos, egoístas, malos, o lo que fuese, individualistas, whatever. Eh, pero hay otros fines que no lo son. O sea, hay fines que son altruistas, hay fines que toman en cuenta el bienestar popular, o colectivo. Hay fines que incluso siendo individuales o bien particulares, no tienen por qué acarrear consecuencias negativas, ¿verdad? Si el fin tuyo, como buen cristiano, es que tu alma sea salva después de la muerte, pues tú no vas a matar, tú no vas a codiciar la pareja del otro, tú no vas a tratar ¿verdad? De no mentir, tú vas a tratar es decir, tú vas a tratar de seguir en la medida de lo posible al pie de la letra, se monta la montaña de Jesucristo. Pues, ¿por qué? Porque ese es el fin. Lo que estoy diciendo de nuevo, pues que o sea, hay fines u objetivos que prefiguran o limitan los medios en los cuales se puede incurrir para lograrlo. Volviendo al ejemplo ese de la salvación del alma. Si yo quiero que mi alma sea salva, eso va a limitar las cosas que yo debo o no debo hacer. Yo quiero la salvación de mi alma, pues yo no voy a matar. Y así por el estilo. Pues entonces volvemos. Si vamos a adjudicarle entonces el espíritu de esta expresión a Maquiavelo, pues entonces, ¿cuál es el fin? Que justifica los medios para Maquiavelo. Es decir, ¿cuál sería ese fin último que se plantea Maquiavelo como norte en El Príncipe que justificaría todas esas instancias donde Maquiavelo habla de la posibilidad de que de que tenemos que aprender a ser no buenos, de que tenemos que ser maestros en fingimiento,
que es mejor fingir que somos religiosos, humanos, piadosos, religiosos e íntegros, en vez de serlo realmente. Que si es necesario no cumplir la palabra empeñada, pues no se cumpla. Que hay veces que es mejor ser mísero que liberal. Que hay veces que una crueldad hecha a tiempo se convierte a la larga en una verdadera clemencia, o que al contrario, una clemencia al momento, a la larga puede ser resignificada o como una crueldad. Y ¿verdad? Todo este tipo de cosas que fuera de contexto pueden ser y han sido interpretadas para hacer de Maquiavelo un teacher of evil, sea en su versión popular o en su versión académica. Eh, pero que dentro del contexto hacen sentido, bueno, para empezar, que en cada capítulo hacen sentido a partir de las múltiples especificidades en las que se plantea en cada capítulo, y Maquiavelo no es, o sea, no es nada si no es bien específico. Y casi todo lo condiciona a circunstancias bien particulares. Y después, cuando puede, se toma la molestia de darnos por lo menos uno o dos ejemplos concretos para tratar de demostrar que lo que dice hace sentido. Ejemplos históricos. Pero bueno, pero más allá de los contextos particulares de cada capítulo donde dice algunas de estas cosas que he dado ejemplo, pues vamos al último capítulo, que tal vez, que verdad, no recuerdo si era Gramsci, creo que sí, que Gramsci dice que este último capítulo, Gramsci dice algo así a los efectos de, y no es algo que lo ha dicho, pero lo dice esta otra persona, Gramsci. Gramsci dice que si Maquiavelo bien por gran parte del Príncipe mantiene una escritura y un temple, digamos, frío, calculador, prescriptivo en algunos casos y demás. Maquiavelo dice, Gramsci dice como que en el último capítulo Maquiavelo se quita ese sombrero de calculador, de analista, de estudioso, y se pone el sombrero de partidario, de persona que está engaged, ¿no? Involucrada, preocupada con una situación. Recuerden que la carta dedicatoria ya Maquiavelo lo decía, no es que a veces pues, no tiene tanta presencia. Maquiavelo le dice al príncipe a quien le está dedicando esto, que en parte la importancia de lo que él le está diciendo a él en este libro se debe a la gravedad del asunto. Es decir, esto no es mera veleidad, esto no es yo para demostrar mis grandes dotes de sabiondo teórico y práctico sobre la cuestión de la política, es porque aquí se nos va la vida, la gravedad del asunto. Después en el capítulo 26, y por aquí voy acabando, ya sé que son las 8:30 ya, dice, titulado Exhortación para librar o liberar a Italia de los bárbaros. Meditando en cuanto he dicho y discurriendo si los tiempos son a propósito para que un príncipe nuevo, prudente y virtuoso estableciera nuevas instituciones honrosas para él y buenas para la generalidad de los hombres, entiendo que concurren tantas cosas en favor de esta excelente empresa que difícilmente podrá realizarse en época más oportuna. Y si era necesario, como antes dije, para apreciar las dotes de Moisés, que el pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto, para conocer la grandeza de ánimo de Ciro, que los medos oprimían a los persas, y para estimar las excelentes condiciones de Teseo, la dispersión en que estaban los atenienses hacia el presente, para aquilatar el valor de un genio italiano, era indispensable que Italia llegase a la triste situación en que hoy se encuentra, siendo más esclava que los hebreos, más sierva que los persas, estando más dispersos sus habitantes que los atenienses, sin jefe, sin organización, batida, saqueada, destrozada, pisoteada, sufriendo toda clase de, de calamidades. Y aunque al principio pudo esperarse que alguno estaba destinado por Dios para su redención, y se refiere a César Borgia, y la cuestión de destinado por Dios es porque César Borgia es fue hijo del Papa, Alejandro C. exacto, Alejandro C. del Papa Alejandro. Y aunque al principio pudo esperarse que alguno estaba destinado por Dios para su redención, vióse después que en la mitad de su camino le abandonaba la fortuna, de modo que casi exánime espera quien le cure las heridas, ponga a término los saqueos y robos de Lombardía, Nápoles y Toscana,
y la libre de las plagas que sufre desde hace tanto tiempo. Contémplese esta desdichada Italia, rogando a Dios que le envíe alguno capaz de redimirla de la cruel insolencia de los bárbaros. Véasela resuelta a seguir una bandera con tal que haya quien le enarbole. Los bárbaros son los invasores, los franceses, los españoles, etcétera. Brinca ahí creo que uno o dos párrafos. No debe perdonarse. Voy a la última página del capítulo 26. No debe perdonarse esta ocasión de que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea aparecer su Redentor, que es el pasaje que citaba más temprano Jesús. No debe perdonarse esta ocasión de que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea aparecer su Redentor. Y ojo, no es que sea inaudito ni raro, pero aquí es importante la alusión de Maquiavelo a Italia como conjunto, como unidad. No debe perdonarse esta ocasión de que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea aparecer su Redentor. Imposible me es decir con cuánto amor, con cuánta efusión le recibirán en todas las provincias que han sufrido las irrupciones extranjeras. Cuánta será su sed de venganza, cuán obstinada su fidelidad, cuán abundantes sus lágrimas de agradecimiento. ¿Qué puerta se le cerrará? ¿Qué pueblo le negará la obediencia? ¿Qué envidioso le opondrá dificultades? ¿Qué italiano rehusará obedecerle? No que veneciano, no que florentino. ¿Qué italiano rehusará obedecerle? A todos apesta, a todos hiede este bárbaro dominio. Acometa pues vuestra ilustre casa esta empresa con el ánimo y la esperanza con que se emprenden todas las que son justas, a fin de que a la sombra de su bandera se ennoblezca nuestra patria y bajo sus auspicios se realice aquel dicho de Petrarca: la virtud contra el furor tomará las armas y el combate será corto, que en el antiguo corazón de los italianos el valor aún no ha muerto, la valentía aún no ha muerto. Virtud contra furore prenderá el arma, e fia el combate corto, que el antiguo valor en el italico non è ancor morto. Así termina. En otras palabras, el fin último que justifica los medios para Maquiavelo es la unificación territorial de Italia como precondición para su liberación de las fuerzas invasoras extranjeras. Y si ese es el fin último que justifica los medios para Maquiavelo, pues de más está decir que no es un fin negativo, no es un fin mezquino, no es un fin individualista, no es un fin egoísta, es todo lo contrario. Es un fin colectivo, es un fin popular, es un fin patriótico, es un fin ético, político, pero ético. Breves, dudas, preguntas, comentarios. Y breves, normalmente esto no tiene por qué tener un punto fijo, porque esto no es una clase de 1 hora y 20 minutos o lo que fuese. Esto dura lo que el cuerpo aguante. Lo que pasa es que pues tuve un día completo de trabajo y el cuerpo ya no aguanta. Por eso les pido que en esta ocasión sean breves, pero si tienen comentarios o preguntas, pues abro el piso. Vaya. Ok. Así las cosas. Así las cosas. Muchas gracias. Por la arcecita, déjeme tomar la foto de rigor para escasa publicidad que realmente no cumple ese propósito y no le llega a mucha gente, pero me llena el ego a mí y ojalá le llene el ego a ustedes, en el mejor sentido, ¿no? No quiero decir aquí para no vanagloriarse, pero pues uno tiene que estar satisfecho cuando las cosas más o menos se hacen bien, por el mejor de los intereses. Pase amor. Sí, Rodolfo, ¿qué pasó? Aquí han nadado con tremenda explicación histórica. Se nota tu profundidad, Gracias. tu estudio de la materia. Muchas gracias. No se consigue esto por todos lados. Gracias. Tienes un gran puente ahí de Italia. Ni te pregunto de las elecciones porque ya yo sabe por dónde va la cosa. Pero pues, Maquiavelo fue un gran pensador italiano, apropiado, práctico, concreto de su situación particular. Y así que se hace, uno tiene que meterle el diente donde vive uno, en el tiempo de uno. Mientras más de los tiempos y de los momentos es uno, más de los tiempos eternos, infinitos, es uno.
Ya, porque es que los tiempos son iguales. Y sí, no, Maquiavelo, de acuerdo. wow, increíble, gracias. No, claro, gracias a ti De bueno, acuerdo. y a ti los compañeros por asistir. Aprovecho el comentario de Rodolfo, pues, como para, sí, para invitarlos a que le presten atención, este, a las elecciones que se llevaron a cabo el domingo en Italia, este, por varias razones, ¿no? Pues, una de ellas, si por un lado, o sea, de la misma manera que uno le presta atención, digo, pues hay motivos distintos y demás, pero, o hay simpatías también distintas, pero de la misma manera que uno le presta atención a cuando salen electos candidatos un poco más a la izquierda del centro izquierda, pues de la misma manera uno tiene que prestarle atención cuando salen electos candidatos bien a la derecha o a la derecha de la centro derecha, que es lo que ocurrió para todos los efectos prácticos en Italia el domingo pasado, cuando logra una mayoría sencilla y floja a nivel de la electoral, a nivel de votos, pero que se traduce en contundente en términos del control del Parlamento por una ley electoral de reciente creación que en gran medida fue producto de los centristas y que de centroizquierda, pero más centristas que otra cosa, el llamado Partido Democrático, que con apenas 40, con tú tener 44, 45% de los votos en en tu alianza, en tu concertación, puedes tener el control de 2/3 partes de los cuerpos parlamentarios. Este, y si esto tal vez no suena tan dramático en Puerto Rico, o sea, desde la óptica de Puerto Rico o desde la óptica de Estados Unidos o de algunos otros países, es más tremendamente dramático dentro del contexto de Italia, que con sus problemas, porque no estaba exento de problemas, pero con sus problemas el régimen parlamentario de Italia siempre había sido uno de los, si no el más, uno de los más representativos eh, de los regímenes democráticos liberales alrededor del mundo. Este, y prestarle la atención, pues porque esa concertación está compuesta casi completamente por